Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Cultura Financiera. Si por alguna razón del universo has estado viajando por el ciberespacio y has llegado a este canal, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Roque Jr. y aquí hablamos acerca de finanza personal. En el día de hoy quiero hablarle acerca de la diferencia entre la cuenta de inversión IRA, la cuenta de inversión IRA tradicional y la cuenta de inversión 401k. La palabra IRA son simplemente siglas en inglés que significan Investment Retirement Account. Las cuentas de Investment Retirement Account son cuentas individuales, sea IRA tradicional o IRA Roth, pues son cuentas en las que no necesitas de un empleo para poder abrirlas y poner dinero allí. Ahora, diferencias claves de estas tres clases de cuentas de inversión para retiro reside en cuáles son sus ventajas fiscales, o sea, en cuanto a sus taxes, los impuestos. Empecemos con la IRA tradicional. La IRA tradicional tiene la modalidad de que te da deducciones de impuestos en el año en que hiciste las contribuciones, tanto para tus impuestos federales como para tus impuestos estatales. Por lo tanto, los retiros que vas a hacer a tu edad de retiro, a la edad permisible de retiro, pues se graban a la tasa de impuestos en la que hiciste las contribuciones. Ahora bien, ojo, si haces un retiro antes de los 59 años y medio, o sea, antes de los 60 años, pues al retirar el dinero de esa cuenta IRA tradicional, te van a hacer un cargo de 10% por sacar dinero antes de los 60 años, más encima los impuestos que te van a cobrar. Viene siendo una multa de 10% por sacar el dinero antes de tiempo. Ahora bien, hay situaciones por las cuales tú puedes todavía evitar esa multa, como por ejemplo si vas a comprar una casa por primera vez y necesitas un down payment, un pago por adelantado, y usas el dinero que has ido guardando allí para ese down payment, para esa casa, y es tu primera casa, pues no te van a multar por ese dinero, pero sí van a cargarte el impuesto. Otro método es si por ejemplo vas a la universidad y necesitas dinero para ir a la universidad, puedes sacar dinero de esa cuenta IRA tradicional y no te van a hacer esa multa de 10%, pero sí vas a pagar impuestos. Otra cosa también que te puede evitar tener esa multa de 10% es si tienes algún tipo de discapacidad permanente o gastos médicos, y ese dinero puede ser hasta reembolsado si es para ese tipo de cosas, pero todavía sigues pagando los impuestos. Otra cosa también para evitar la multa es si por ejemplo tienes algún tipo de gastos médicos que no han sido reembolsados, pues esos gastos médicos los puedes pagar usando tu cuenta de IRA tradicional, o si tienes algún tipo de discapacidad permanente, puedes usar el dinero que tienes en IRA tradicional y puedes evitar esa multa de 10%, pero aún también sigues pagando impuestos. Ahora, las IRA Roth. Las IRA Roth son lo opuesto, en cierta forma, de la IRA tradicional, ya que estas no te dan una deducción de impuesto en el año que haces las contribuciones, ya que no reduce tu impuesto bruto ajustado. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, si no sabes lo que es el ingreso bruto ajustado, pues el ingreso bruto ajustado, o AGI, sus siglas en inglés, Adjusted Gross Income, es simplemente una modificación del ingreso bruto ajustado. O sea, una modificación del código de impuestos en el que se toma tu ingreso bruto, o sea, todo el dinero que ganaste a través del año antes de impuestos, que puede incluir salarios, dividendos, regalías, ingresos por intereses, ingresos por alquiler, pensión alimenticia o distribuciones por algún tipo de pensión. El AGI, o ingreso bruto ajustado, hace algunas modificaciones para llevarte al nivel que determinará tu obligación tributaria, o sea, la obligación en tus taxes. Una vez el sistema de los impuestos federales y estatales determina cuál es tu ingreso bruto, pues luego lo que hacen es que toman todas las demás deducciones, todas las demás cosas, dígase los ingresos que ya he mencionado, y cualquier tipo de quizás donación que hayas hecho, o algún tipo de ajuste fiduciario, o cualquier tipo de ajuste financiero, y al tomar tu ingreso bruto, o sea, el total de lo que hiciste en el año, pues esto puede aumentar la cantidad de dinero que hiciste o reducirla según todos esos parámetros que he mencionado, y de ahí es que el sistema determina cuál es tu responsabilidad en pagos de taxes, en pagos de impuestos. Por lo tanto, tu ingreso bruto ajustado siempre será igual a tu ingreso bruto o menor.
Las cuentas Roth IRA tienen la ventaja de que no vas a tener que pagar impuestos a la hora de poder sacar dinero de allí una vez hayas alcanzado tu edad de retiro. Pero por esta razón no recibes ningún tipo de deducción en tus impuestos cada año como recibirías en una cuenta de IRA tradicional, por esta razón de que al final cuando decidas retirarte no vas a pagar impuestos, pues al ser así no reduce tu valor de ingreso bruto, tu AGI, cuando haces tus distribuciones, o mejor dicho, tus contribuciones a la cuenta de Roth IRA cada año. Otra diferencia que tienen las Roth IRA es que tienen restricciones de contribución dependiendo de cuánto ganas. Si eres una persona soltera que gana más de $140,000 al año, en el 2021, pues no puedes poner dinero en esa cuenta, no puedes abrir una cuenta Roth IRA. Ahora, en el 2022, esta cantidad de dinero se va a incrementar a $144,000 para las personas solteras. Si contribuyes en conjunto con tu pareja, pues tienen que hacer menos de $208,000 al año, pero ya eso se va a incrementar en el 2022 a $214,000. O sea, que si vas a poner en conjunto con tu pareja dinero en esa cuenta Roth IRA, tienen que hacer en conjunto menos de $214,000 en el año. Otra cualidad que tienen las cuentas Roth IRA es de que no tienen distribuciones obligatorias, o sea, no tienen RMDs. Las RMDs o Required Minimum Distributions o distribuciones mínimas requeridas son simplemente cuentas, o mejor dicho, leyes para cuentas de retiro en la que estás obligado, obligada a sacar un mínimo cada mes de estas cuentas una vez llegas a la edad de 72 años. Y esto es con el objetivo de evitar de que ciertas personas usen estas cuentas como refugios anti-impuestos para no pagar impuestos de la cantidad de dinero que han generado o que generan. Por ejemplo, una IRA tradicional es una RMD. Tienes que sacar dinero obligatoriamente, un mínimo de dinero, una vez de que llega a la edad de 72 años. Pero las cuentas Roth IRA no tienen esa modalidad. Por lo tanto, es una cuenta en la que puedes poner y acumular dinero todos los años allí, y pues ese dinero no estás obligado a sacarlo a una edad en específica, e incluso no estás obligada a sacarlo del todo, lo cual puede ser un método para crear riqueza en tu familia, una transferencia de riqueza en tu familia. Dígase que ya a tu edad de retiro no necesitas esa cantidad que tienes allí, se la quieres pasar como herencia a tus hijos, tu nieto, whoever, y ese dinero, esa persona puede seguir incrementándolo al poner más dinero allí y crear una especie de bóveda de dinero en la que tienen cientos de miles de dólares, quizás millones de dólares, y va pasando de generación en generación. Ahora, cuando esa persona, por ejemplo, decide no usar el dinero que tiene en esa cuenta y lo decide simplemente pasar a otra persona como herencia, pues esa persona debe de abrir su propia cuenta IRA y usar ese dinero de tu cuenta, pasarla a la de ellos y seguir generando pues riqueza, y no tienen que pagar ningún tipo de impuestos tampoco cuando decidan retirar el dinero de allí. Otra ventaja que tienen las cuentas Roth IRA es de que no necesitas esperar hasta los 59 años y medio o hasta los 60 años de edad para sacar dinero de esa cuenta. O sea, de que ese dinero que vas generando allí, mientras sea igual a la cantidad de dinero que has contribuido, pues está libre de impuestos, completamente libre de cualquier multa, a diferencia de las cuentas IRA tradicional. Y las puedes usar para cualquier cosa. Ahora, ¿cuánto dinero puedes poner en estas cuentas? En la cuenta Roth IRA puedes poner hasta $6,000 si eres menor de 50 años y hasta $7,000 si eres mayor de 50 años. Bien, ¿qué es el 401k? El 401k es otro tipo de cuenta de inversión para retiro que es patrocinada por tu empleador. Tienes un empleo que ofrece 401k, regularmente ellos tienen lo que se llama un match. El match es simplemente una contribución equivalente a un porcentaje que ellos ofrecen. Regularmente en las compañías que ofrecen 401k tienen un match o un porcentaje de equivalencia de 3%, en el que lo que te están diciendo es de que si sacas el máximo match de 3% de tu cheque, pues ellos hacen un match equivalente a ese 3%,
cada semana o cada 2 semanas cuando recibes tu cheque, pues automáticamente al tú determinar eso y aprobarlo, pues es algo que tienes que pedir, aunque en algunos empleadores lo hacen automáticamente, pues lo que ocurre es que sacan 3% de tu cheque, ya sea cada semana o cada 2 semanas, y la compañía pues también pone 3% del dinero de ellos para tu cuenta de inversión, totalizando la contribución a un 6%, 3% ellos y 3% tú. Si el match de la compañía es de 6% o 8%, pues para alcanzar ese match, pues pones 6% o 8% y la compañía hace lo mismo duplicando la contribución a tu cuenta. Otra cosa importante que debes de saber acerca de las cuentas 401k es de que las distribuciones, o sea, el dinero que sacas, pues se taxea. Los impuestos se determinan en base a los impuestos del momento en el que se sacan. O sea, que si los impuestos hoy en día son X, pues 5, 10, 15, 20, 30, 40 años de ahora, pues ese dinero que vas a sacar de allí se va a taxear a la tasa de interés de impuesto de ese entonces en el futuro. Por lo cual se sugiere siempre tratar de poner más dinero del que quizás creas que vas a necesitar en caso de que obviamente la tasa de interés en impuestos sea mucho mayor en el futuro. Si no has visto mi video sobre 10 países donde puedes retirarte con 80% menos dinero, pues búscalo, está en mi lista de cultura financiera. Ahí vas a poder aprender acerca de cuáles países puedes irte a retirar y vivir con mucho menos dinero. O sea que si tienes menos de lo recomendado, pues vas a poder vivir bien en esos países. Y si tienes la cantidad recomendada, que lo que regularmente se recomienda es $1 millón que se acumulan con el tiempo, obviamente, pues vas a poder vivir muy cómodamente allí. Para las contribuciones, si eres una persona soltera menor de 50 años, pues en el año 2022 puedes contribuir hasta $20,500 en total o 28% de tu cheque. Una vez llegas al máximo por el año, pues inmediatamente el sistema deja de permitir de que sigas poniendo más dinero y luego tienes que esperar hasta el próximo año para contribuir el máximo. Lo recomendado en cuanto al porcentaje que se debe de contribuir de cada cheque en tu cuenta de 401k es entre 10 y 15% de tu cheque. Todas las semanas o cada 2 semanas, todos los meses, por el tiempo en el que estés trabajando, ya sea en la empresa donde estás o en otra empresa, ya que las cuentas 401k pueden ser transferidas a otra compañía sin perder ningún tipo de dinero o sin pagar ningún tipo de monto o multa por hacer eso. Si trabajas en una compañía A y te vas de esa compañía y tienes una cuenta de 401k a la compañía B, pues el dinero que tienes en esa cuenta en particular de la compañía A lo puedes transferir a la cuenta de inversión 401k de la compañía B sin ningún tipo de problema. Para las personas mayores de 50 años pueden contribuir a su cuenta de 401k hasta $27,000 en todo el trayecto de ese año. Y si eres una persona mayor de 50 años que no ha puesto suficiente dinero en su cuenta de 401k, pues puedes poner una cantidad de $6,500 extra por encima del máximo permisible como una cantidad de recuperación para llevar a la par a la cantidad que deberías de tener a esa edad. Y además cabe mencionar de que existen también las cuentas 40B o 403B y la cuenta 457. Para las cuentas 40B es regularmente ofrecida para las personas en cargos públicos como profesores en escuelas públicas, enfermeros, enfermeras, médicos, bibliotecarios, empleados gubernamentales y administradores escolares. Pero también las cuentas 40B o 403B son aplicadas para ciertas instituciones que son libres de impuestos. Las cuentas 457 son cuentas de retiro que son ofrecidas para personas que tienen ventajas fiscales. Para personas que trabajan en gobiernos estatales, gobiernos locales y para personas que trabajan para instituciones sin fines de lucro. Bien, si has llegado hasta este punto, muchas gracias por ver el video y por suscribirte y darle like al video y comentar. Recuerda de darle like al video, lo cual ayuda a que el sistema de YouTube, el algoritmo de YouTube, pueda identificar este video, que le puede ayudar a otras personas también latinas, de habla hispana, que necesiten este tipo de información y me ayuda a mí también al canal a crecer
y a atraer a más personas que necesitan este tipo de información. 80% de los latinos en los Estados Unidos y en Latinoamérica son financieramente analfabetos, no saben absolutamente nada de este tipo de cosas, y la misión de este canal es infundir la mayor cantidad de información financiera posible que le pueda ayudar a ustedes a su bolsillo. Es bien chévere ver YouTube y entretenerse y reírse y todo eso, pero en algún momento de sobriedad nos damos cuenta de que en el mundo físico en el que vivimos necesitamos el método que se usa en todo el mundo, que es el dinero, para poder vivir la vida que queremos vivir. Y con estas informaciones clave ustedes van a poder lograr eso. He visto lo mucho que me ha ayudado a mí y sé que les va a ayudar a ustedes. Así que recuerda de compartir el video a tus familiares y amistades que puedan necesitar esta información y de dejarle un comentario acerca de algún tema que les guste que hable, o si tienen alguna crítica constructiva acerca de lo que he dicho aquí en este video o en otros videos que me pueda ayudar a darle un mejor servicio a ustedes de manera gratuita para su beneficio. Tampoco te olvides de darle a la campanita, que automáticamente hace que te notifique inmediatamente que yo postee un nuevo video. Realmente los posteo cada 2 semanas, ya que el canal es relativamente pequeño y hace unas semanas atrás estuve posteando cada semana, lo cual estaba limitando la cantidad de views que estaban recibiendo los videos, y esto significaba de que no se estaba aprovechando la información. Así que le estoy dando los videos 2 semanas en aproximación para que la mayor cantidad de gente pueda obtener esta información, y ya cuando el canal vaya creciendo, pues obviamente ya que habrá más gente que podrá ver los videos y absorber la información que posteo. Mi nombre es Roque Jr. y has visto otro episodio de Cultura Financiera. Los veo en la próxima. Chao, chao. Aquí hablamos acerca de QDB, las RMDs o Required Minimum Distributions, después que llega a la edad de 70 años.